Buenas tardes. Ya que somos poquitos, vamos a tratar de hacerlo más interactivo. Si quieren interrumpir en algún momento, adelante, dudas que tengan. Les traigo un poquito de material, más que nada, enfocándome para el diagnóstico diferencial. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo de menos es qué le vamos a dar. Pero donde vemos más deficiencias es sobre todo en el diagnóstico. Así que por eso me enfoqué ahorita a dos entidades en el diagnóstico diferencial para que podamos trabajar un poquito esto y al menos se lleven lo que es más común, la imagen que va a ser más común que vean en su consulta, y después hablaremos sobre su manejo. Bien, a manera de preámbulo, sabemos que las manifestaciones bucales en el paciente con VIH son muy comunes, son muy frecuentes, no solo en etapa tardía de la enfermedad, sino también desde la etapa temprana, incluso son marcadores tempranos de esta. No es raro observar pacientes que cursen con una o más lesiones. Es más común observar pacientes que tengan múltiples lesiones. ¿Me quería preguntar algo? ¿No? Muy bien. Y además nos van a servir como un indicador de progresión de la enfermedad, y actualmente nos sirven como un indicador clínico incluso para el tratamiento. Sobre todo en la actualidad nos sirven de manera importante para observar lesiones que empiezan a reactivarse y que nos estén indicando falla en el tratamiento y dándonos sobre todo este síndrome de reconstitución inmunológica. Las lesiones bucales que se han descrito en el paciente con VIH son tantas que se agruparon en tres categorías, no tanto por frecuencia, sino qué tan asociadas están al paciente con VIH en comparación con otros pacientes inmunocomprometidos. Y dentro de estas pues destacan las lesiones marcadamente asociadas a la infección por VIH. Es muy evidente, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, que es casi una lesión que solo vemos en el paciente con VIH. Linfoma no Hodgkin, que es infinitamente más común en boca en el paciente con VIH que cualquier otro, y algunas incluso se han tachado de esta lista inicial, como es el eritema lineal gingival, que se ve también más que nada en gente joven y por eso un poco se incluyó en un inicio en estos pacientes con VIH. Otras lesiones menos asociadas en realidad son lesiones que se ven en cualquier grupo de pacientes inmunocomprometidos y un grupo de lesiones posiblemente asociadas al VIH, que en realidad son casos anecdóticos lo que se ha descrito en estos. Si juntamos la columna 2 de candidosis eritematosa, la pseudomembranosa y la queilitis angular asociada a candidosis, en realidad tenemos una columna mucho más alta que la que le corresponde a la leucoplasia vellosa. Esto es, candidosis es por mucho la lesión más frecuente en el paciente con VIH. Es por esto que su detección nos puede servir como un marcador clínico, incluso para estadificar al paciente con VIH. La leucoplasia vellosa es la otra entidad y ambas son lesiones que se observan desde etapas tempranas de la enfermedad. Son marcadores clínicos muy susceptibles a la mínima deficiencia inmunológica. Como la práctica es muy distinta a lo que vemos normalmente en los estudios publicados, en donde las series están sobre todo en grupos de pacientes con ciertas características, grupos muy protocolizados, les traigo algunos casitos para que aquí los discutamos, más que nada con la finalidad de hacerlo más interactivo. Este casito no corresponde a un paciente con VIH, sin embargo es una chica joven de 20 años con una inmunodeficiencia primaria que cursa con candidosis, que ha sido manejada también por
múltiples infecciones bacterianas con Bactrim principalmente. Y cuando ingresa al instituto, en el departamento de hematología se ve por candidosis, la misma que se maneja con nistatina, después la ve estomatología y la diagnostica como aftas recurrentes y le administra esteroides tópicos. Después pasa a infectología y la diagnostica como candidosis en boca y le administra primero miconazol y después fluconazol. Las imágenes que vamos a ver en esta paciente son de placas reticulares blanquecinas. No sé si se pudiera apagar un poquito esta luz para que la vean más nítida, con un fondo eritematoso, un borde bien delimitado. Este es el área de la mucosa labial y parte de la zona retrocomisural. Esta es la zona yugal y noten también estas placas. Uy, perdón. Perdón, ahorita mismo lo apago. Y vemos áreas erosivas o ulcerativas en el centro de esta zona comisural y retrocomisural. En el paladar esencialmente vemos estas placas blancas que no se desprenden al raspado con estas manchas eritematosas. El dorso de la lengua esencialmente vemos atrofia de las papilas, placas blancas que no desprenden al raspado, y en ese momento se decide tomar una biopsia y suspenderle todos los medicamentos que habían sido administrados. ¿Alguien desea opinar sobre cuál sería el diagnóstico presuntivo? Con estas imágenes, por números. Una infección por VIH, el número 3 es una opción. ¿Alguien más? ¿Un herpes? ¿Les gustaría para herpes? ¿Qué número es? El 8. Ok. Es otra posibilidad. Bueno, vamos a ver que esta es una imagen totalmente atípica de candidosis. No es lo que vemos a diario, por supuesto, sin embargo quise iniciar con ella justamente para que no se grabe en esta imagen, porque esto es lo que no van a ver realmente. Y esto hace que pase a través de varios servicios y se confundan con otras. De hecho, la imagen clínica de estas lesiones es reticular, placas reticulares. De entrada tendríamos que pensar en algunas lesiones traumáticas que están cicatrizando, en lesiones por lupus, que entra como el panorama de las reticulares típicas, las lesiones por líquen o liquenoides también, en fin, otras que nos llegan a formar placas blancas reticulares que no se desprenden. Esencialmente el diagnóstico clínico debiera enfocarse a este tipo de lesiones. Sin embargo, cuando vemos al paciente a la siguiente sesión, a la semana más o menos, empezamos a ver las clásicas placas blancas. Estas sí se desprenden al raspado, a diferencia de las anteriores, y bueno, va tomando la imagen real de la candidosis pseudomembranosa, la clásica imagen que todos conocemos. Este es el corte histológico, vemos la reacción en la zona de interfase, no alcanza a romper ni a liquenificar las células basales, pero vemos sí desde el HIE o de la hematoxina y neoxina, las hifas, que bueno, con la tinción de paz son más que evidentes. Esta imagen está totalmente alterada por varias razones. Por un lado, es una paciente con una inmunosupresión primaria. Esto quiere decir que toda la vida ha tenido esta inmunosupresión.
Y por otro lado, han sido administrados esteroides, haciéndolo más prolífica esta infección, y después ha sido multitratada, de tal manera que esta imagen se ha deformado entre enfermedad de base y manejos previos. Bien, la candidosis esencialmente vamos a observar estas dos presentaciones, que es la eritematosa y la pseudomembranosa. La más común por mucho es la eritematosa, y esta eritematosa va a ser el signo temprano de la infección. Esta presentación es la que normalmente el clínico no detecta. Es la presentación que pasa inadvertida y la vemos muy prevalente en las etapas tempranas. No así la pseudomembranosa, que en realidad la vemos ya en etapas avanzadas. Es mucho más frecuente la eritematosa que la pseudomembranosa, y clínicamente suele pasar inadvertida porque generalmente la confundimos con estas placas saburrales, es decir, restos de bacterias con restos epiteliales y detritus alimenticio, que se forman de manera homogénea, son placas homogéneas. Esto es lo que generalmente se confunde. De hecho, hoy en la mañana en una ponencia presentaban como candidosis unas placas saburrales después de una antibiótico terapia. Quiero que noten varias cositas. Una, son placas homogéneas. Dos, no tienen un color blanco nítido, sino es un blanco amarillento. ¿Sí? Y empiezan en esta zona que es por delante de la vía lingual, es decir, donde están las papilas caliciformes, y a partir de ahí empiezan a extenderse, y en la zona central es el reservorio del hongo, porque en la deglución es la zona donde menos fricción dentro de la lengua se va a tener. Entonces a partir de ahí empieza a crecer el hongo, y es justamente dándonos una imagen roja que se va a ir extendiendo como si fuera un parche hasta llegar a cubrir toda la lengua. Esta es la zona de candidosis eritematosa, no al revés, no las aburra. Hacen imágenes en espejo, por tanto hay que fijarnos si en el paladar también tiene lesiones, y generalmente suelen presentarlas. Son lesiones en mancha, y ven aquí cómo empiezan a formarse las colonias de candidosis ya en una presentación pseudomembranosa. Estas son francas lesiones de candidosis pseudomembranosa, y noten la gran diferencia con las placas aburrales. Son lesiones irregulares, hay espacios, no son placas homogéneas, sino que son grumos aislados que van coalesciendo, y por supuesto ya después nos pueden dar una placa muy extensa, como esta. Y estas se van a desprender fácilmente con la fricción, no tan fuerte, pero tampoco tan suave, ¿no? Una presión intermedia. Y se ha descrito que nos suelen dejar un eritema subyacente. Esto es válido para aquellos pacientes que todavía tienen una respuesta inmunológica adecuada. Sin embargo, cuando el paciente, por ejemplo, en quimioterapia, o que realmente tiene ya cuentas muy bajas de todo, o sea, no nada más de linfocitos, es cuando vemos una escasa respuesta inflamatoria y por tanto menos eritema. El frotis nos puede ayudar, aunque a la práctica realmente las usamos más en protocolos que en la práctica diaria. Sin embargo, si ustedes tienen dudas, este auxiliar es muy práctico, es muy barato y los puede ayudar en algunos casos. Noten ustedes cómo las placas de candidosis pseudomembranosa son más blancas, un poquito de sobreinfección bacteriana encima de las placas, y como son grumos aislados, no son placas homogéneas. Vean aquí igual, grumos aislados, y la base es eritematosa. Hay una candidosis eritematosa y a partir de ahí empieza a proliferar la pseudomembranosa. Conforme progresan, pues empiezan a coalescer y sí ya nos empiezan a dar placas homogéneas. Por supuesto que hay otras presentaciones
la queilitis angular asociada a candidosis es otra de ellas. Y vamos a ver algunas imágenes en las que podemos ver modificado un poco esta presentación. Paciente con pénfigo y que está con esteroides, pues no es raro que haga placas de candidosis, y empezamos a ver cómo son diferentes a las aburra. Estas son aisladas, grumos aislados. Aquí se altera la imagen por las lesiones de base, las ulceraciones del pénfigo. Vean aquí como las lesiones pueden ser tan escasas que pueden pasar inadvertidas. Si no revisamos adecuadamente, podemos pensar en que acaba de comer una concha o cualquier cosa, ¿no? Y son muy aisladas. Sin embargo, esto aislado es lo que nos empieza a ayudar al diagnóstico, y por otro lado, lo blanco nítido, es un blanco, como lo describen a veces, ¿no? Y noten que hay escasa respuesta inflamatoria. A veces ese blanco tan característico de la candidosis pseudomembranosa puede enmascararse por sobreinfección bacteriana, como en este paciente. Con tanta bacteria, pues ya nos da una tonalidad amarillenta. Sin embargo, vean ustedes, también es tan extenso y no alcanza a ser una placa homogénea, sino son grumos aislados, como aquí. En algunos pacientes en donde su respuesta inmunológica se ve mermada, podemos confundirlos con estas lesiones. ¿Por qué? Porque no es una inflamación tan importante que nos ayude a un eritema intenso que nos detecte la candidosis eritematosa. Nuevamente noten la diferencia, son placas saburrales, son placas homogéneas. Esto no es candidosis pseudomembranosa. A diferencia de aquí, es una mezcla de saburra con placas candidósicas, además del eritema de la candidosis eritematosa, ¿no? Igualmente, otros casos, yo creo que con estas imágenes pues va a ser difícil que se les pase algún casito después de esta plática, ¿no? Pacientes con anemia que tienen tanta palidez en sus mucosas, no es raro que se pueda enmascarar un poco ese eritema intenso que solemos observar en ellos. Y vemos como aquí un paciente inmunocompetente, pero con hábito tabáquico, después de una antibiótico-terapia, como nos da este eritema, en donde vemos mucha salivación, a diferencia de este otro, lo cual nos habla de tiempo, nos habla de cronicidad en el caso del lado derecho, y aquí una fase aguda. Candidosis nos va a secar el medio bucal conforme se hace más crónico, a tal grado que nos puede empezar a fisurar el dorso de la lengua, sobre todo haciéndonos fisuras redondeadas. Y hay que distinguir de otro tipo de fisuras, por supuesto. A veces puede ser muy notoria, como en la glositis media romboidea, que es también una presentación de candidosis eritematosa esencialmente, pero a veces puede ser muy sutil, como en este paciente con leucopenia, y que enmascara porque no hay tal respuesta inflamatoria. Sin embargo, bueno, el ardor, un poquito la atrofia de la zona romboidea, por así decir, la prótesis y la molestia aunada a la leucopenia que conocemos, nos ayuda al diagnóstico. Las prótesis son uno de los aditamentos más comunes en donde se va a alojar el hongo, de tal manera que siempre hay que revisar debajo de y seguramente vamos a encontrar esta inflamación producto de la candidosis. Incluso tiene importancia en las alteraciones parodontales. Se ha observado que tiene un papel importante en la proliferación en la zona de surco gingival, y que va a ayudar a su destrucción. Por supuesto que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras parodontopatías convencionales, e incluso puede llegar a darnos crecimientos reactivos. La presencia sobre todo de candidosis en paladares muy ojivales va a hacer que el autoclisis no limpie esa zona, de tal manera que se retenga ahí el hongo y estimule la mucosa, favoreciendo el crecimiento de lesiones reactivas, en este caso de hiperplasias fibrosas, mismas que mejorarán después del tratamiento.
A veces pueden ser tan intensas, tan grandes, que bueno, a lo mejor requiere manejo quirúrgico, pero esencialmente el manejo es del hongo. Una alteración importante, bueno, es la relacionada candidosis en queilitis angular. Y aquí lo importante es que estas lesiones pueden formar placas queratóxicas que no van a desprender al raspado y que tienen un potencial de malignización. Por supuesto, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras queilitis angulares, y una presentación poco descrita en la literatura, por no decir no descrita, es el reticulado de la mucosa. Estas placas blancas reticuladas, muy semejantes al líquen plano o reacciones liquenoides, si es que estas son unilaterales, que después del tratamiento van a desaparecer. Son una respuesta a la inflamación crónica ante la presencia del hongo. Y también nos puede dar estas imágenes redondeadas, hircinadas, aquí sí se desprenden al raspado, y bueno, estas corresponden a glabrata. Les comentaba, cuando se forma esta candidosis crónica hiperplástica, que preferentemente afecta la comisura, la zona retrocomisural, si no responde al tratamiento, es necesario ahí sí tomar biopsia por el potencial de malignización de estas zonas. Podemos ayudarnos a veces cuando las lesiones son muy extensas con tinción de azul de toluidina para marcar aquellas zonas de mayor actividad celular, actividad mitósica. Claro, esto no nos distingue benignidad o malignidad, simplemente son áreas de mayor replicación. Ya la biopsia nos indicará si estas son o no malignas, ¿no? Como en este caso. Sobre todo pensar en trasplantados renales, trasplantados en general, son pacientes que tienen una alta probabilidad de desarrollo de estas alteraciones. Bien, ya que hicimos también el ejercicio de ver manchas eritematosas, bueno, pensemos que sarcoma de Kaposi puede empezar de esta manera también, pensando en pacientes con VIH, y muchas otras más. Sobre todo en la actualidad, en nuestro medio, lo más frecuente son lesiones por sífilis, lesiones de mancha eritematosa que no responde al tratamiento antimicótico. Pensar en la probabilidad de que estemos ante un paciente con sífilis. Las imágenes pueden ser muy semejantes, como en este. Aquí cualquiera pensaría candidosis eritematosa, es lo primero que hay que descartar. Claro que aquí hay ciertos indicios, como estas pequeñas áreas reticuladas en sacabocado, como ulceritas. Eso es lo que nos hace sospechar otra entidad, pero de inicio hay que tratarla como una candidosis eritematosa. En este caso, por ejemplo, sucede lo contrario, fue manejada como una candidosis, cuando en realidad se trata de una leucoplasia vellosa. Son lesiones que no desprenden, y aquí el dato que nos puede ayudar a distinguirlo son la proliferación de las vellosidades de las papilas filiformes. Por supuesto, después del tratamiento y después de indagar que es paciente con VIH, esto nos establece el diagnóstico. Conforme suben su CD4, pues esas lesiones desaparecen sin mayor manejo. Y bueno, cuando estas no desprenden, pues sí hay que distinguir entre muchas otras entidades en placa blanca. Eso sí complica un poco más el diagnóstico. Pero como las placas pseudomembranosas esencialmente desprenden al raspado, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial con aquellas lesiones que desprenden al raspado. ¿Y cuáles son estas? La lengua saburral, la saburra. Y vean nuevamente, son placas homogéneas, no son grumosas, son homogéneas, casi del mismo tamaño, y aquí igual, sobre todo si el paciente presenta alguna lesión dolorosa, como sería una erosión o una ulceración, el paciente en automático va a dejar de mover su lengua.
y esto va a hacer que se empiece a formar la saburra en grandes cantidades. Eso se confunde muchísimo en la práctica diaria con candidosis. Son pacientes que de entrada les dan antimicóticos cuando en realidad es simple saburra. Esta saburra sí cambia cuando se hacen colutorios o enjuagues de agua bicarbonatada. Si es candidosis, no va a responder al agua bicarbonatada por nada. Como en este caso vemos las francas ulceraciones, pues en automático se forma la lengua saburral. O aquí simplemente una pequeña ulceración por herpes, recordemos que son ulceraciones puntiformes, es suficiente para que se empiece a formar toda esta placa saburral. Vean qué homogénea es, ¿no? Y por supuesto pueden coalescer las lesiones. Pueden presentarse tanto herpes como candidosis en un paciente con VIH, ¿por qué no? Aquí el reto es distinguir cuáles son de una entidad y cuáles son de la otra. Aquí es franca la ulceración, en donde ya coalescieron varias ulceritas, pero vemos aquí ulcerita más un poquito de saburra. Y aquí redondeadas placas de candidosis pseudomembranosa. La diferencia es muy obvia, ligeramente blanco amarillento, blanco intenso. Además, aquí le va a doler al paciente. Estas al raspar no les van a doler a los pacientes. Entonces son tips que les puede ayudar mucho al diagnóstico. Bien, ahora vamos con la parte de manejo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Cómo, perdón? Sí. Bien. Vamos a ver si les quitamos un poquito el espanto. El manejo es bastante complejo de la candidosis. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos generalmente incluyen en sus protocolos un tipo de paciente con ciertas características. Generalmente son estudios que están hechos en pacientes con quimioterapia, con cierta cantidad de neutrófilos, etcétera, con una cantidad de antibióticos, en fin, ciertas cualidades. Pero la práctica diaria es muy variada la causa que genere una candidosis. Aún dentro del mismo paciente con VIH podemos observar diferentes causas. Cualquiera pensaría, pues es la linfopenia. No nada más eso. El paciente con VIH puede cursar con candidosis aún con una buena cantidad de linfocitos circulantes. De tal manera que para hacerlo un poquito más cotidiano a nuestra realidad, les traigo algunos ejemplos que suelo mostrarles en este curso. Aquí es un paciente aparentemente sano, un estudiante de odontología, por cierto, joven, que fuma de manera importante, a razón de 15 cigarrillos al día. Después de un cuadro de faringitis, él se autoadministra un antibiótico y a partir de allí inicia con ardor lingual. Clínicamente lo que vemos son estas manchas rojas con una buena hidratación, ligero fisuramiento que empieza a formarse. Noten ustedes que el fisuramiento se hace justo en las áreas rojas, no rebasa las áreas blancas. Esto es porque en esta área es donde está el hongo y está absorbiendo la poca hidratación de esta zona. Empieza a deshidratar y sucede como sucede en las pasitas. Las uvas se empiezan a deshidratar, se hacen pasita, pues aquí lo mismo va a suceder en la lengua. Bien, entonces antes que mandarle nada, pues hay que establecer el diagnóstico. Y es evidente que, bueno, ahorita se trata de una candidosis eritematosa. ¿Y cuál sería el manejo que ustedes recomendarían en este paciente? ¿Un antimicótico tópico o un antimicótico sistémico? ¿Los dos? ¿Alguien opina diferente? ¿Un tópico? ¿Alguna razón en particular? El costo es una razón importante.
corresponde, entonces ya nos vamos al sistémico. Ok, es buena la lógica. Sí, esencialmente vamos a manejar con un antimicótico tópico esas entidades. ¿Por qué? Primero nos tenemos que preguntar si es la boca la única localización donde tiene esta infección. En ocasiones suelen presentar en otros sitios, en genitales, en uñas, etcétera. Entonces es allí cuando realmente aprovechamos el sistémico para que involucre otras áreas. Pero si solo es boca, realmente nos vamos a enfocar más que nada a un medicamento tópico. Déjenme comentarles que no hay nada escrito al respecto, no hay realmente reglas de manejo, hay sugerencias incluso, y las sugerencias muchas veces tienen relación porque los han hecho los paneles de opiniones diversas, de acuerdo a la experiencia de muchas personas, pero una regla, un estudio que avale tal o cual fármaco en X o Y presentación de candidosis, no lo hay. Y no lo hay porque hay muchas variables que intervienen en la decisión del manejo antimicótico. Bien, si estamos solo en boca, de hecho todos los casos que voy a manejarles son solo en boca. El medicamento tópico tiene la ventaja de que tienen algunos una respuesta muy buena, muy satisfactoria. No tiene los inconvenientes de un tratamiento sistémico, pensando en el paciente con VIH que suele tener múltiples fármacos, la hepatopatía, por ejemplo, pudiera ser un inconveniente del tratamiento sistémico. En cuanto al costo, esto es bien relativo. El medicamento tópico realmente no es nada barato, es al contrario bastante caro. Yo diría que incluso tan caro o más que el sistémico. Desafortunadamente la experiencia que tenemos es que los genéricos no nos han servido, entonces les solemos mandar de marcas, ciertas marcas, y estos son bastante caros. ¿Qué inconvenientes tienen los tópicos? Las múltiples aplicaciones, sobre todo pacientes que trabajan, se les complica un poco seguir todas las indicaciones del tratamiento antimicótico tópico. Se prolonga un poco más el tratamiento, la duración del tratamiento, y el apego va a ser muy importante. Tenemos que ver si realmente el paciente se va a adherir al tratamiento. Bien, uno de los inconvenientes del tratamiento contra este hongo es que intervienen varios factores en su respuesta. Si el epitelio está queratinizado, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que va a recibir cierta fricción y en esa fricción va a haber una remoción de las células epiteliales y allí la remoción también del hongo. La saliva va a jugar un gran papel en múltiples aspectos de lubricación, de barrido, de contacto con enzimas, contacto con células de defensa, en fin. Y esta descamación constante también va a ayudarnos. El problema con los medicamentos en general, específicamente el sistémico, pero en general, es que todos estos factores locales van a hacer que disminuyan los niveles de concentración de los medicamentos, de tal manera que tenemos niveles subóptimos terapéuticos y por tanto es muy común la falla al tratamiento antimicótico. Las más de las veces las candidosis en su fase pseudomembranosa persisten o recurren en su presentación eritematosa, pero esas ya no suelen ser observadas por el médico, de tal manera que continúa esta presencia del hongo a pesar del tratamiento y no solo eso, sino además va a haber resistencia. Bien, en este paciente en particular, el casito que estamos presentando, tiene un factor local que va
a favorecer el crecimiento de este hongo, que es el tabaquismo. Lo que dispara esta candidosis es esencialmente el antibiótico, pero este paciente fuma de manera intensa y mientras no controlemos los factores que están relacionados al desarrollo de esta candidosis, el tratamiento más potente de antimicóticos no le va a servir de nada. Y eso lo debe de saber el paciente, porque, por ejemplo, en este paciente en particular, dijo, yo prefiero tener mi hongo a dejar de fumar. Ok, ya es su decisión, ya que ni gaste en el antimicótico. Pero si realmente queremos, me refiero tanto médico como paciente, eliminar al hongo, bueno, eliminar entre comillas, sabemos que no lo vamos a erradicar, simplemente lo vamos a regresar a una fase que corresponda a la cantidad natural propia de la cavidad bucal. Entonces vamos a tener que controlar todos los factores que estén involucrados en el desarrollo del hongo. A veces es que el paciente corre mucho en las mañanas y no se hidrata lo suficiente, entonces hay una deshidratación por simple ingesta de agua. A veces es el uso de prótesis, entonces hay que removerla lo más que se pueda, sobre todo en las noches. A veces es el hábito tabáquico, en fin, a veces es uso de esteroides, lo que sea. Pero hay que indagar cuáles son los factores que van a favorecer el hongo y controlarlos. Mientras no los controlemos, el tratamiento antimicótico no nos va a servir. Bien, y ahora, ¿cuál antimicótico le vamos a dejar? ¿Cuál sugieren ustedes? ¿Cuál les gusta? ¿O cuál manejan más y están más familiarizados con ellos? ¿Cuál? La nistatina es uno, yo creo que de los más conocidos. Ajá, ¿cuál más? ¿Todos coinciden con nistatina? Ketoconazol. Ajá, ok. Sí, es otra opción. Bien, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas que doy. Más que pensar en cuál le doy, hay que pensar en qué presentación le doy. Eso es lo más importante, qué presentación le voy a dar. Y de estas, ¿cuál les gusta? El gel, ok, es una muy buena opción. ¿Alguien más? ¿Alguna razón en particular? Ajá. Se adhiere mejor. Ajá, que la solución, sí, es una muy buena razón. Ok. Bien, este cuadrito se los hice a partir de algunas referencias, por supuesto, pero un poquito más sobre la experiencia que tenemos. El problema de los antimicóticos tópicos es la presentación. Todas son realmente buenas, pero hay que saber para qué lo queremos y por qué lo vamos a mandar. El problema de las soluciones como la nistatina en solución es que está muy poquito tiempo en contacto con la mucosa, pero tiene la ventaja de que su distribución va a ser en toda la boca. Al ser un enjuague va a llegar a todos los sitios de la mucosa. Igual la suspensión. Los óvulos, esos van a estar mucho tiempo en contacto y también van a llegar a toda la mucosa. Aquí la opción de gel tiene la ventaja de que se adhiere muy bien a los tejidos, va a estar por varios minutos por lo mismo, no es un colutorio que solo unos segundos está ahí, y va a tener la ventaja de que se puede administrar de manera focal. En este caso en particular, el paciente solo tiene en el dorso de la lengua en una zona, por tanto es una presentación muy recomendable. Otros realmente no se manejan como tal, los barnices prácticamente es pura experimentación en donde se han llegado a utilizar, no los hay en el mercado para boca. Y la crema también la llegamos a usar solo para ciertas áreas, como son las comisuras. Es por eso que gel es una buena posibilidad. Se adhiere muy bien, como en este caso, para una zona muy localizada.
En esta presentación el sabor es bastante agradable, es dulcecito, está hecho para la boca incluso, el gel de Miconazol, y tiene un efecto adecuado. Quizás lo que más hemos observado es que desafortunadamente el Miconazol sí crea fácilmente resistencias. La desventaja pues es que hay que estarlo aplicando varias veces y el paciente pues que no esté muy apegado al tratamiento pues no le va a funcionar, y prácticamente su uso con anticoagulantes del tipo de las warfarinas es su único inconveniente, es donde no lo vamos a prescribir. ¿Y por cuánto tiempo lo vamos a mandar? ¿Cuál les gustaría? ¿Cuánto tiempo? ¿15 días? Ok. ¿Alguien opina diferente? ¿15 días? Ok. Bien. Desafortunadamente, los honguitos no responden tan rápidamente al tratamiento y se suele utilizar en ese periodo 15, 7 días, como los antibióticos, y en realidad los hongos son muy resistentes, hay que ser muy constantes en el manejo y hay que utilizarlos por más tiempo. Geles en particular son un promedio de 4 semanas dependiendo del paciente, claro, pero como en este caso en particular, que ya no va a estar con antibióticos, teóricamente va a dejar de fumar, entonces un mes es más que suficiente. Bien, ¿y cuántas aplicaciones le vamos a dejar en el día? Ajá. Así es, muy bien. Sí, hay que estarlo aplicando mínimo 3 veces al día. ¿Y esto por qué? Por un lado, el alimento va a barrer el medicamento, entonces ya no vamos a tener medicamento al poco tiempo, por tanto se recomienda aplicarlo después de los alimentos. Esto que parece tan sencillo es un dato que a veces confunde el paciente y se lo pone antes de comer y entonces prácticamente no tiene efecto. Hay que hacerlo después de lavarse los dientes, también es importante, y que ya después no se esté enjuagando ni esté comiendo nada, por eso se hace en ese periodo para que teóricamente van a estar al menos 1 hora con el medicamento, ¿no? Si están más tiempo, pues mejor, ¿verdad? Pero es un mínimo que requerimos para que esté haciendo efecto sobre la zona. En cuanto al costo, todos los medicamentos antimicóticos son realmente caritos. Aún el gel es uno de los más económicos, no sé en cuánto esté, 200, 300 pesos por ahí. Y prácticamente con un tubito es más que suficiente, entonces abarata un poco el gasto. Bien, vamos con otro casito. Esta es una señora de la cuarta década de la vida que cursa con pénfigo vulgar, está con 7.5 de prednisona al día, con azatioprina, con el Imuran, isoniazida profiláctico, calcio y ranitidina. Y nos consulta por unas placas en mucosa yugal, en el vientre de la lengua y en el paladar, que se desprenden a la fricción y que obviamente se trata de una candidosis pseudomembranosa. ¿Cuál sería nuestro manejo? ¿Tópico o sistémico? ¿Qué le mandarían? Paciente inmunocomprometida por pénfigo, ya la dosis no es tan alta, ya la dosis es de reducción, 7.5 diariamente. ¿Alguna sugerencia?
solo tiene en la boca. Tópico, muy bien. Qué bien aprendieron rápido. Así es, tópico. Claro que este caso ya le entra a uno la duda porque, bueno, es un paciente que ha estado con dosis altas de esteroides, aunque ahorita esté con dosis bajas, tiene una presentación clínica de la candidosis más agresiva, ya no es la candidosis eritematosa del caso anterior, es una candidosis pseudomembranosa. Las candidosis pseudomembranosas, si las dejamos, proliferan, puede darnos esofágica, en fin, deteriorarnos al paciente e incluso hasta matarnos si las dejáramos progresar, ¿verdad? Sí, tópico, porque más que nada en este caso porque no tiene los inconvenientes del tratamiento sistémico. Recordemos que esta paciente está con polifarmacia, no es el único medicamento, el esteroide, el que está recibiendo, sino muchos más. Incluso está con Ranicen, eso quiere decir que ya le está doliendo mucosa gástrica. Y bueno, prácticamente los mismos inconvenientes que ya mencionamos. Y en cuanto al costo, pues barato no es. ¿Cuáles son los factores que están predisponiendo a esta paciente en esta entidad? Esencialmente, pues, es la inmunosupresión por el fármaco, manejo para su enfermedad de base. Pero nos interesa mucho el inmunocompromiso que tiene, la posibilidad de dañar con el fármaco, un fármaco sistémico, la función hepática o renal y cuestiones metabólicas también, ¿no? De tal manera que una posibilidad es un fármaco tópico. Hay que considerar que en las guías normalmente nos dicen paciente inmunocomprometido, tal dosis, paciente no inmunocomprometido, tal otra dosis, ¿no? Pero no nos dice qué tan inmunocomprometido es el caso, ¿no? ¿Cuándo dar cuánto? En este caso, estamos ante un paciente con inmunosupresión crónica, pero leve. Un paciente con VIH puede tener una inmunosupresión crónica profunda o leve. Y es muy distinto este paciente que este. La gravedad de una candidosis en este paciente no nos surge tanto como en esta otra. De tal manera que el manejo también va a diferir. Sin embargo, las guías de tratamiento no nos ayudan en ese sentido. En este caso, la paciente tiene una inmunosupresión crónica, sí, pero de 7.5, o sea, poquito. Así que puede responder bien. Ahora, ¿qué presentación? Ya dijimos que no importa tanto cuál, sino qué presentación le vamos a dar. ¿Cuál se les ocurre que sea la presentación adecuada para esta paciente? Ajá, así es. Por segundos, así es. Ajá. Caliente. Ajá. ¿Cómo? Podría ser solución, así. ¿Qué otra opción? Una suspensión. ¿Alguien más piensa diferente? ¿Quieren que les pase el cuadrito otra vez? Ok, sí, la lógica va muy bien. Ok, la presentación es más grave, entonces necesitamos más tiempo de contacto con la mucosa y necesitamos una distribución generalizada, como bien comentó el compañero. Entonces, ok, algo generalizado, pero que esté más tiempo que el otro.
¿Cuál de estos? Los óvulos. Los óvulos que desafortunadamente no hay todavía presentaciones para boca, pero que son extraordinariamente buenos. Tiene una respuesta excelente. De los tópicos es la mejor respuesta. Claro que depende de qué caso tengamos. Hay pacientes que tienen ulceraciones o erosiones. En esos pacientes difícilmente los van a poder pasar por su boca. Entonces ahí preferimos las soluciones. En este caso en particular, que no tiene ulceraciones ya de pénfigo, entonces podemos mandar los óvulos. ¿Por cuánto tiempo se lo mandaríamos? Un mes. ¿Les gusta para un mes? Ok. ¿Alguien más piensa diferente? Unos 3 meses. ¿Alguien da más? ¿O menos? Ajá. Exacto. Muy bien contestado. Ok. Sí. Los óvulos van a tener una respuesta mucho mejor porque están justamente más tiempo en boca, son más potentes en ese sentido, van a llegar a toda la mucosa y más que nada, en particular, este tipo de enfermedades de base como el pénfigo, el lupus, que tienen sí una inmunosupresión, pero no es tan grave, que tienen una muy buena respuesta inmunológica todavía, son pacientes que van a responder rapidísimo al tratamiento. De tal manera que 7 días es más que suficiente. Hay quienes en 5 días, hay quienes en 10 días tal vez, pero responden muy rápidamente. Entonces los óvulos, ¿cómo? Ahorita viene la siguiente pregunta. Sí, ahorita la respondemos. Sí, responden muy rápido. No venía en esa pregunta. Ok, pero se la respondemos. Sí, esencialmente nos gusta 3 veces al día también, después de alimentos igual y de su higiene bucal, para que esté lo más que se pueda en contacto. Inconvenientes es justamente lo de la aplicación. El paciente muchas veces al saber que son óvulos vaginales, de entrada ya lo rechaza. Otros, por el contrario, eso es muy variable, depende, hay quienes nos dicen que les encantan, ¿no? Cada quien. El caso es que la caja solo trae 3. Ese es uno de sus grandes inconvenientes, el costo. Si cada caja no sé cuánto cueste, 180, 300 pesos, no lo sé. Pero si son 7 días, pues eso lo multiplicamos y ya el tratamiento va siendo como de 3,000 pesos o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí es un inconveniente importante, pero hay que valorar si realmente le urge al paciente quitarse ese hongo, los óvulos son una excelente opción. Aquí repito, óvulos de otra cosa, me refiero a genéricos o similares, en la práctica clínica no hemos visto buena respuesta. ¿A qué se debe? No lo sé, pero en cuanto cambiamos a los de marca, ahí sí responden. Ahora, ¿de cuáles óvulos? A mí en particular me gusta más que nada clotrimazol. Siento que de todas las presentaciones de antimicóticos es la que mejor respuesta hemos tenido. Pero otras opciones mucho más baratas, como los óvulos de ketoconazol, tienen una respuesta aceptable. Los óvulos de nistatina también llegan a tener una respuesta aceptable. Pero como les digo, los de clotrimazol son los que mejor responden. Y también hay que ver, si estamos pensando en glabrata, ahí no nos va a servir tanto, ¿no? Ok, ¿sí? Sí. Hay óvulos o tabletas vaginales. Vienen como unos como cascarita, que tienen como envoltura y adentro el líquido, y otros son como si fuera pura cera completa. Pues esos tienen como sirven mejor para la fricción. Sí, se puede. Sí, de hecho, un poquito a veces alternamos, a lo mejor nada más en la mañana y en la noche,
pero la mitad es como muy poquito, apenas si uno le alcanza a cubrir toda la mucosa. Y si el paciente no tiene recursos para comprar tantas dosis, a lo mejor le decimos que en lugar de estar 5 minutos, que esté media hora con ellos, para que esté lo más que se pueda, ampliar un poco más el tiempo de contacto con el medicamento, que no lo escupa hasta que pase el tiempo, y entonces sí, ya poquito a poco lo va a ir escupiendo. Conforme se le junte mucha saliva, ok, que lo vaya escupiendo. Muy bien. Vamos con el último caso. Este es un paciente HIV, es donde más experiencia tienen ustedes. Es un paciente joven también, estilista, que fue diagnosticado apenas 6 meses atrás. Está con trimethoprim y sulfamethoxazol por una isosporabeli como profiláctico. Inició ya terapia antirretroviral altamente activa, y cuando lo diagnosticaron tenía CD4 de 15 células de CD4 y una carga de más de 75,000 copias. Ya en el momento que acude con nosotros anda con 78 células y con carga indetectable. Y nos consulta por estas placas blancas, grumosas, aisladas, no homogéneas, intensamente blancas, que obviamente el diagnóstico es candidosis pseudomembranosa. Las imágenes son muy similares, aisladas, en punta de lengua. Noten cómo no cubren toda la mucosa, sino son espaciadas, ¿no? Y un blanco intenso, nacarado, ¿no? Ok, ¿qué manejo le daríamos? ¿Local o sistémico? ¿Local? ¿Todos opinan local? Ajá. Ajá. Es una buena posibilidad. ¿Alguien piensa diferente? ¿No? ¿Todo es tópico o todo sistémico? Si quieren votar, hacerlo realmente democrático, al fin que no pertenecemos al IFE, ¿no? Así que sería algo legal. Esofágicas, exacto, sí, es un excelente argumento, claro. De hecho, el paciente que tiene lesiones en cavidad bucal tiene esófago. Ni necesidad de hacerle endoscopía, tienen esófago. Sin embargo, casi siempre a la exploración, cuando no vemos orofaringe, como que lo consideramos que no tiene, pero en realidad, si le buscamos, va a tener. Ok, aquí también lo manejaríamos con local. Vamos a ver por qué. En primer lugar, porque son pacientes que están multitratados. Entonces, al igual que la paciente anterior, los inconvenientes de dañar con un fármaco adicional, y en este caso fluconazol, que no es nada inocuo, ¿no? Es un argumento importante. El problema con los pacientes con VIH en estas condiciones es que el antimicótico sistémico, al ser administrado, se ha visto que el microorganismo causa gran resistencia una vez que se ha administrado en una ocasión. No solo eso, sino que recurre el cuadro frecuentemente. Y lo más importante es que se ha observado que cuando han recibido tratamiento antimicótico con fluconazol por candidosis, después se ve incluso falla al tratamiento a otras micosis. Y esto cobra mucho más importancia, ¿no? Entonces, en esencia son los argumentos por los que se prefiere algo tópico. Ahora bien, para esto se han hecho guías, realmente no he revisado la última guía en este año, la anterior era vigente,
todavía, aquí no cambié la referencia, no, esto ya está cambiado. Esto es más reciente, como de 2006, 2007. Y lo que han considerado es que para que sea atópico es cuando no hay esofágica, que en realidad, como les digo, todos tienen esofágica, ¿no? Pero se refieren a que ya con endoscopía, ya con malestar, con sintomatología de disfagia, etcétera, todo el cuadro clínico clásico de la candidiasis esofágica es más que nada al punto que aquí argumentan como para administrar o no un tratamiento tópico o sistémico. Los niveles actualmente se consideran como corte para considerar tópico el que tenga más de 50 CD4. Antiguamente eran 200, en fin, en estos pacientes, en el caso en particular, estamos en 75, o sea que ya entramos en este rubro, o sea, por tantito y entonces sí le hubiéramos tenido que mandar el flujo. Y el otro argumento es que esté ya con tratamiento antirretroviral o que esté a punto de iniciar tratamiento antirretroviral. En este caso ya está con tratamiento, entonces reúne prácticamente todos los argumentos para administrar un tópico. Y de estos, bueno, aquí sí podríamos mandar también óvulos de clotrimazol. En pacientes con VIH intentamos darles el menor tiempo posible de tratamiento. ¿Por qué? Porque todavía le va a faltar mucho tiempo para que él alcance niveles de CD4 adecuados. Entonces es muy probable que él vuelva a hacer otro cuadro en ese inter. Entonces si damos un curso largo, muy probablemente el hongo haga resistencia. De tal manera que en el cuadro de recurrencia, si todavía tiene CD4 bajos, ese antimicótico ya no nos va a servir. Por tanto, se sugiere que ahora se administren periodos cortos suficientes para eliminar el hongo clínicamente por una temporada, la menos que se pueda, tal vez a los 8 días vigilarlo, quizás 15 días de tratamiento es un promedio que se suelen enviar y dejarlo hasta el nuevo cuadro, o si ya se le elevan mucho los CD4, pues que bueno, ¿no? Ya no recurrirá. Y más que nada, entonces, la recomendación es que no utilicemos medicamentos muy potentes, bombas atómicas, para matar cucarachas, porque al final de cuentas ni se mueren las cucarachas, ¿no? Y el problema más que nada radica en que si bien surgen nuevos antimicóticos sistémicos principalmente, más tardan en salir que en publicarse las fallas a estos medicamentos, ¿no? De tal manera que entonces tratamos de cuidar lo más que se pueda para que esto no suceda en el paciente, en este caso con VIH, ¿no? Y bueno, no sé si tengan alguna duda o muchas dudas o algún comentario en particular.